Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. Universidad Austral de Chile, institución regional al servicio de la sociedad desde 1954. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Seguimos haciendo Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 FM Radio UH y también por nuestra señal online en radiouach.cl/online. Hoy nos encontramos junto a Alonso Núñez, productor artístico en Chilota Records, un sello discográfico que se encuentra en Ancud específicamente, y también con Hernán González, quien es guitarra y voz de la banda Caimán y Los Más Legales. Chiquillos, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros en Radio Universidad Austral de Chile. Y primero, preguntarles cómo se encuentran, cómo está la situación en Ancud a propósito del coronavirus. Hubo polémica por la aduana sanitaria. Entonces, primero, si podemos empezar con eso antes de irnos a lo musical para saber cómo está la situación por allá. No sé quién quiere empezar. Hola, primero que todo, hola a todos y a todas que están viendo. Hola, hola. Mi amigo Alonso, Caimán. Bueno, pues, frente a lo que tú decías, como todos, yo creo, menos encerrados, saliendo poco, y bien suspendidas hasta trabajo suspendido, tratar de reinventarse, ¿cierto? Buscar otras formas. Comentaste sobre la aduana sanitaria. Claro, la aduana sanitaria estaba puesta en un lugar que aislaba una población completa. Entonces la población de gente que vivía acá en Ancud no podía ir al centro de la ciudad, porque tenía que pasar por una aduana sanitaria que estaba hecha destinada para la gente que venía de afuera de la ciudad. Estaba mal puesto. Entonces esa fue la polémica, dejaron aislada a una población entera, a la población de Puerto Bajo, una población bien popular. Entonces esa fue la polémica que hubo, y supuestamente ya debiera haberla arreglado, o estaban ahí buscando la otra ubicación de la aduana. Perfecto. Y igual, bueno, saludarte, Antonio, hola a Alonso. todos. Igual, como todos, yo creo, sorprendido del manejo de las autoridades con respecto a este tema de la pandemia en general. En lo nacional ya está rayando como la esquizofrenia un poco, y en lo local igual, o sea, sorprendido por cómo se está manejando esto que es tan importante para todo lo que nos está pasando. Claro, son momentos complicados que se viven a nivel país. Nosotros acá en la radio hemos tenido conversaciones también con el mundo artístico, el mundo de las artes, y también está mucho más complicada esa área. Imagínate que hace poco estuvimos con el actor Alfredo Castro y nos comentaba que la situación en términos del teatro a nivel central, imagínate, ya era crítica. Entonces hacíamos la reflexión que en regiones, por lo menos a nivel artístico, es mucho más crítico, sobre todo porque el tema del arte se ve súper afectado por el centralismo. Desde siempre ha sido así, pero ahora con la pandemia esto se ha manifestado con mayor fuerza. Pero antes ya de irnos como a ese tema sobre cómo afecta la pandemia al trabajo de Chilota Record y también de Caimán y Los Más Legales, quería empezar con Alonso, que es productor artístico en Chilota Record, productor musical, y esta apuesta de la producción musical sureña, que me parece súper atractiva. De pronto uno piensa que más al sur no están pasando cosas a nivel de producción musical, y uno siempre termina inconscientemente llevándolo todo a Santiago. Como te decía, el tema del centralismo afecta en esta área. Entonces, ¿cómo nace esta apuesta de Chilota Records? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? ¿Cómo nace todo esto de Chilota Records, Alonso? Sí, mira, Chilota Record partió casi jugando. Yo venía a Chiloé a vivir por un año, el año 2017, y me iba, a fines del 2017 me iba de acá porque tenía otros proyectos, otras intenciones que hacer en otros lados, pero acá también me empecé a encontrar con músicos, me empecé a hermanar con proyectos musicales, no solamente de acá de Ancud, sino que también empezamos a conocer músicos en Castro. Tuvimos la oportunidad de viajar a Valdivia también una vez con Hernán, justamente a un encuentro de músicos del sur de Chile, y nos dimos cuenta que había una
una pequeña intención en ese momento de poder comenzar a marcar de cierta forma una diferencia con la música del sur de Chile, o empezar a mostrarla solamente en el sur de Chile. Encontramos que algo súper necesario para empezar a trabajar ya la descentralización que, como tú dices, bueno, tiene en este momento el tema de la centralización de la escena musical nacional. Tiene sumida en una crisis súper potente casi todos los artistas en regiones. O sea, lo conversábamos hace unos días atrás en otra entrevista, que en la práctica hay muchos proyectos musicales que tienen la oportunidad de trabajar en Santiago y que se hacen conocidos en estos lados. Viajan durante el verano haciendo 30 conciertos mensuales, cobrando muchos millones de pesos, y hoy en día y hay municipios en estos lugares que les pagan mucha plata. Y en ese sentido hay muchos artistas que hoy en día están súper relajados con el tema de la pandemia, mientras que en regiones, producto de esta misma discriminación que se produce con la industria, y ayer lo conversábamos un poquito contigo en el chat, hay muchos músicos que han tenido que dejar de olvidarse un poco de su trabajo y empezar a hacer un montón de otras cosas para poder comer. O sea, no estamos exagerando. En Aysén hay una campaña súper grande para juntar alimentos para los artistas, ¿me entiendes? Mientras, al igual que sucede en otras áreas de la sociedad, hay otros artistas que están muy tranquilos porque durante el verano cobraron muchos millones de pesos. Hubo municipios en nuestras localidades que se los pagaron, ¿me entiendes? Entonces, un poco en ese contexto, y para tratar de cambiar un poco ese contexto en el territorio sureño, es que nace desde la práctica y del trabajo la Chilota Record, digamos, en su filosofía más interna. Y en eso nos encontramos, nos hicimos amigos primero que nada con Hernán, nos hicimos amigos con otros músicos con los que hemos estado trabajando acá, y otros proyectos muy, muy interesantes. Y en ese, como te digo, en ese contexto, y para tratar de llevar a la práctica la autogestión, el poder levantar proyectos sin la necesidad de estar postulando los Fondar Nacional, etcétera, es que nos hemos puesto a trabajar con un montón de músicos y proyectos súper interesantes acá en Ancud, y como te decía, hermanados con una red que va desde, diría yo, desde Concepción a la Patagonia. Claro. Perfecto, sí, tú me contabas un poco sobre lo que se estaba dando también con Javier Aravena, que se quería comenzar con una red de difusión de la música para el sur. Después vamos con ese tema para también saber sobre Caimán y los más legales. Hernán, ya están promocionando el primer sencillo, Patria, que ya lo escuché, lo estuve escuchando, está en las plataformas digitales, en este caso en YouTube yo lo encontré. Y es el primer sencillo promocional de dos álbumes que van a sacar. Entonces es como para saber un poco acá, para que le cuentes a la gente de Valdivia que nos está escuchando por la 90.1 FM, y también por nuestra señal streaming a través del fanpage, que nos cuente un poco más sobre Caimán y los más legales, y cómo han sido estos 5 años de la agrupación, que igual no deja de ser poco. Supongo que han ido trabajando, han ido evolucionando en ciertos temas, han ido explorando nuevos sonidos. Entonces, ¿cómo han sido estos 5 años de trabajo, y cómo viene este tema del primer sencillo, además del lanzamiento que se viene pronto de los álbumes? Sí, ha sido, bueno, primero ha sido un trabajo bien bonito, donde tú te reencuentras con tus paisajes, con tu gente, con tus amigos, amigas, y eso transforma nuestra mente, ¿cachai? Ha transformado nuestra forma de hacer la música, de verla, de cómo sentirla, cómo transmitirla, y así que estos 5 años ha sido de harto aprendizaje de cómo transmitir esto que vivimos nosotros, este contexto que tenemos especial, y transmitirlo en las canciones, las letras, las melodías. Así que ha sido unos 5 años de bonito trabajo, y donde la banda ha ido cambiando también. Nosotros pasamos por una etapa más folclórica, después un poco más trova, ¿me entiendes? Y ahora estamos con ya la banda oficial, se puede decir, de una forma, con el que ya entraron los bronces, ya empezamos a trabajar con la Chilota Records, con el mismo Alonso, que se transformó en nuestro productor musical, un compañero que nos ha guiado también por este camino de hacer bien las canciones. Y nada, pues este resultado, este disco doble, porque nosotros grabamos una primera parte, un primer disco, un EP, en Puerto Montt. O sea, en Puerto Montt y Ancud.
¿entiendes? Producido junto con una productora que se llama Refugio Sonoro, mi amigo Víctor Oyarzo, y con la Chilota Records acá con Alonso, que fue el primer EP que se llama Chonque, que es un EP que recoge canciones de trova, pero y algunas con banda, pero con hartos artistas invitados, ¿entiendes? Como una cosa bien como de cerrar un ciclo también de cómo comenzó esta historia de Caimán y los Más Legales. Y el segundo trabajo, que se llama Ármate, es el trabajo que hicimos 100% con la Chilota Records, y ahí ya está con la banda completa, con todo como puedes decirle, con mucho más profesional también el trabajo, con unos días de encierro bien interesantes, bien productivos, bien creativos, y que nos permitió por lo menos tener tú ya escuchaste el primer sencillo, la gente que esté escuchando puede buscar Patria, de Caimán y los Más Legales en YouTube, y esa canción también es una síntesis, esa canción es una síntesis de todos estos años de trabajo, porque por un lado tiene ritmos que son mucho más, no sé, pues, más clásicos del rock pop, no sé, pues, acordes sencillos, pero también con una letra que conecta con este territorio que tenemos, que conecta con nuestra necesidad y también con un mensaje más abierto, porque me ha pasado que patria, por ejemplo, para algunos es un concepto polémico, puede ser patria para algunos un concepto más nacionalista, para otros un concepto revolucionario, para mí un concepto poético que conocí con Gabriela Mistral, con un simple poema de ella, donde hablaba de la patria como el paisaje de la infancia, y entonces yo me acordaba de mi infancia, de mis paisajes, y de ahí nació esta canción llamada Patria, y que como te comentaba anteriormente es una síntesis de estos años de trabajo que llevamos con los Más Legales. Así que contento. Claro. Hernán, y me hablaste ahí de la preproducción y también de la producción de lo que va a ser este segundo álbum y de cómo fue el tema de la composición también de Patria. ¿Cuánto tiempo les lleva a componer? ¿Cómo fue este proceso de la grabación del segundo álbum en realidad? O sea, ¿cuánto tiempo les llevó? Si tuvieron que estar encerrados una semana o iban trabajando cada uno desde sus casas. ¿Cómo es este proceso de composición? Además también, ¿cómo se involucra también Alonso? Digo que siempre el productor musical es como el integrante fantasma de las bandas. No está ahí cuando está la música, cuando estás tocando en vivo, pero lo que pasa en el estudio también el director, o sea, el productor termina siendo un cierto tipo de director que va guiando, va diciendo, oye, quizás puedes agregarle un estribillo acá, puedes sacarle esto, puedes agregarle unos bronces acá, unas percusiones. Entonces, saber un poco cómo fue el proceso más íntimo de la producción musical y de la composición de este segundo álbum en Chilota Records. Mira, fue un proceso bien abierto. Nosotros con la banda lo que más hacíamos era tocar, ensayar y tocar. Entonces hay canciones que nosotros, habían ciertas melodías ya estaban listas y se repetían y íbamos escuchándonos, tocábamos en vivo, cómo iba sonando. Y a la hora de comenzar a trabajar con la Chilota Records, lo que hicimos con Alonso y fue el aporte de nuestro compañero, que empezamos a limpiar las canciones, ¿me entiendes? A definir exactamente las partes. También se sumaron nuevos integrantes a la banda, en el caso de la inclusión de Aldo en el saxo alto, que también tuvo que acomodarse y tuvo que hacer otras melodías también para él, y en este caso la Chilota Records y nuestro amigo Alonso con la producción musical fue importante en eso porque fue, como dices tú, una cierta forma de director de estos arreglos que habían, algunos que estaban no seguros si se iban a ir o no. Entonces fueron hartos días de trabajo, la verdad, porque no era como que nosotros llegamos y teníamos la canción completa, todo el arreglo anotado, listo, y llegamos, grabamos y chao. No fue así, fue un trabajo que estábamos ahí, tocábamos, mostramos lo que teníamos, veíamos si iba o no, habían ideas de los compañeros, el mismo Alonso aportaba con sus ideas, con sus melodías, con algo que él veía que podía mejorarse. Entonces también fue grabación y trabajo al mismo tiempo, ¿entienden? La Chilota Records además estaba en un estudio que estaba alejada de la ciudad, ¿cachai? En el campo, en un cerro. Ah, buena. Entonces era como todo el día, comíamos ahí, conversábamos. Igual hay un punto interesante, que fue que en diciembre nosotros teníamos la idea de grabar estas canciones, estas 5 canciones que grabamos, o 6, no recuerdo bien ahora, porque son canciones que aquí en Ancud son muy conocidas, son canciones que son muy queridas y muy conocidas acá de Caimán,
estábamos también levantando una canción solamente con tocata, sin haber grabado, que era Tu Mensaje, que es una canción que que está en el segundo disco, que es una cumbia de amor muy, 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 muy bella, y teníamos la idea de grabar este disco y de hacerla corta, porque los chicos ya lo tocaban, ya estaban trabajando en eso, tenían los arreglos listos, lo habíamos cantado, trabajado, y empezamos a sacar cuenta en diciembre del año pasado, empezamos a sacar cuenta cuándo podríamos grabar este video, y de repente llegamos, era lunes, nos juntamos a conversar una reunión de trabajo, era lunes, y calculamos que por unos días que yo tenía la Patagonia, por unos cierres de año, porque hasta el año pasado los dos con Caimán trabajábamos de profesor, por actividades de cierre de año, llegamos a la conclusión de que la única posibilidad de grabar el video era el fin de semana que venía, de inmediato, así éramos lunes y el viernes teníamos que grabarlo. Y nos encerramos a trabajar allá en el campo, viernes en la tarde, sábado todo el día, domingo todo el día y lunes todo el día para grabar la primera parte, que fue el primer bloque, que era el bloque armónico, bajo, batería y alguna guitarra y todo, y así empezar a construir un poco lo que ahora está haciendo el disco. Pero fue así una grabación muy, muy express, con alta concentración, con alto trabajo. Saludos especiales al Pepe Garrido, que fue el arduo trabajador del disco, grabó todas las percusiones del disco en un día. ¿Sí? Era el día que podía y él grabó todas las percusiones en un día, y bueno, ahí van a ver cómo quedó. Van a escucharlo ya. Vamos a estar atentos con eso. Alonso, preguntarte, y tú que estás con el tema de la producción musical también, ¿cuál es el diagnóstico que puedes hacer de la escena musical en la isla en general? Uno de pronto, imagínate que estamos acá en Valdivia nosotros, y siempre que uno está en el sur tiende a mirar más hacia el norte y no se va más al sur. Entonces, a mí me llamó la atención profundamente cuando me dices que están pasando cosas a nivel de producción musical allá, que se está moviendo la cosa. Entonces, es como para saber un poco el diagnóstico que tú puedes hacer en estos años de trabajo que llevas allá, de cómo está la escena musical. O sea, yo sé que no llevando la escena solamente a si hay lugares para poder tocar o no, sino como me refiero como a temas de compositores, de bandas. ¿Cuál es el diagnóstico que tú puedes hacer? En primera instancia Alonso, y luego Hernán, también tú nos podrías complementar como miembro de la banda. Mira, lo primero, creo yo, que la primera idea que se me viene a la cabeza es que la música en el sur de Chile siempre se ha movido. Yo, o sea, soy de Puerto Aysén, me crié allá, y mi padre músico tenía mucha actividad siempre, mucha actividad, grupos con los profesores, habían bandas, había un orfeón de carabineros que en la noche era banda en un bar. Siempre ha habido mucho movimiento de música en el sur de Chile, y llegué acá a vivir a Ancud y me di cuenta que también hace 10 años atrás, 15 años atrás, hay bandas que son emblemáticas acá en la ciudad, que todavía se juntan. Ahora en el verano se juntaron, ¿cómo se llamaban los chicos? Cristal, y había otra banda, Los Dampers, que son 20 años. ¿cómo se llama? La banda de palo, la Subalterno. Subalterno es una banda que hace muchos años que no tocaban y se juntaron a tocar, y fue, Antonio, así un lleno total en un bar, no cabía gente porque todo el mundo quería escuchar. Entonces, lo primero es eso, la música en el sur de Chile siempre se ha movido, siempre ha habido un montón de trabajo, y lo más hermoso, con las posibilidades que de siempre se han tenido acá, que son muchísimo más reducidas. O sea, aquí en Ancud hay 2 personas, 3 personas que están grabando, ¿me entiendes? Y hace años atrás no había nadie, tenía que ir la gente a Puerto Montt o inventarse las formas de grabar. O sea, como han sido las cosas en el sur. Claro. Y actualmente en la isla de Chiloé, en Ancud, en Quellón, en Castro y en un montón de ciudades más, hay mucha música. O sea, Chiloé es una región altamente musical. Nosotros trabajamos en las escuelas, y el trabajo, o sea, y la facilidad, la capacidad de los mismos niños para poder tocar música es muy bello, y es muy potente también, es muy potente. Entonces, no sé si a modo de diagnóstico, sino que lo que creo yo que el último eslabón que falta es que la gente del sur conozca la música que están haciendo sus vecinos. Hay un montón de estrategias. Yo enseñaba las canciones de Caimán a los niños en el colegio, no sé por qué.
son canciones, es música que habla de tu mismo territorio, ¿me entiendes? No vienen, las letras no hablan de una cuestión que sucedió en Santiago o de alguna cuestión más común, lugares comunes que se llaman un poco en la poesía, sino que hay las letras, las mismas letras de Caimán y de casi todas las bandas que yo he tenido la oportunidad de escuchar acá, en las tocatas, que hay siempre, o que habían por lo menos hasta antes de la pandemia y que echamos de menos. Todas las letras de las canciones resuenan en la gente, o sea, hablan de las cosas que suceden acá, ¿me entiendes? Y siento yo que falta un poco el poder difundir la música al nivel que se hace en Santiago, con la fluidez y con la rapidez y con el interés que hay, por ejemplo, por la prensa en Santiago de la música que sucede o que llega hasta allá. Que sucediera acá es, bueno, un trabajo que estamos haciendo, que estamos dando los primeros pasos en Coyhaique, que hay mucha actividad, en la isla hay mucha actividad, y falta, como te digo, que solamente la gente pueda conocer. Cuando la gente conecta con esa música, como le ha pasado a Caimán, son cosas que uno observa, cuando la gente conecta con esa música, con esas canciones, no la sueltan más, y se enamoran de la música, y la aplauden, y la difunden, y la comparten, y eso finalmente hace súper bien a la comunidad en general. Claro. Y entender que, como lo que decías tú también, de la música que se hace aquí en este territorio, es música que te transporta, independiente del ritmo que ocupen. Recién estábamos escuchando a Horacio Rolledo de Castro, y el titulado latino, una canción que se llama Penales, un festejo, un ritmo afroperuano, pero con toda la impronta chilota. Tú la escuchas la canción y está hablando de su territorio. ¿Entiendes? Entonces eso pasa mucho. Aquí está Gavilú, también están los Barba de Palo, algo más rockero. Diversidad de artistas, diversidad de música, de estilos musicales diferentes, pero todos con su impronta territorial, ¿me entiendes? Con este color, con este olor, con estas situaciones que vivimos aquí en este territorio. Entonces, ha sido es un lugar muy musical. Acá en Súper Chubut, fértil musicalmente. Chiloé en general, muy musical. Sí, me imagino. Me parece interesante lo que plantea Alonso respecto al tema de los medios de comunicación. Ayer, antes de la entrevista, hablábamos con Alonso sobre el tema de la democratización del tema de la producción musical, que ya desde el 2015, por lo menos acá en Chile, se ha hecho mucho más evidente con el tema de las tecnologías, donde ahora ya no dependes de un estudio de grabación. Yo recuerdo años 90, principios de los 2000, era casi utópico pensar que uno podía tener un disco de alta calidad y poder escucharlo para ti, o poder grabarlo. Pero eso viene a cambiar con el tema de las nuevas tecnologías. Con esto me refiero a ya sea los notebooks, los computadores, que te permiten tener programas para grabar audio y grabar audio de calidad, eso complementándolo también con interfaces de sonido y micrófonos, pero digo, pasaste de depender de un estudio de grabación de alto costo a poder producir y grabar tu música hasta en una pieza. Entonces se dio ya este tema de la democratización y se está viendo también con el fenómeno del trap, de que los chicos, por ejemplo, pueden hacer sus pistas o grabar sus canciones en su pieza, y lo hacen con el Fruity Loops, con estos programas para hacer las pistas. Pero algo que es preocupante quizás, y quizás podríamos reflexionar un poco sobre eso, tiene que ver con la no democratización de los medios de comunicación. O sea, tenemos una democratización en el tema de la producción, hay mucha producción en estos momentos, o sea, está saliendo música nueva todos los días, pero lamentablemente los medios de comunicación acá en Chile siguen centralizados y siguen monopolizados. Por tanto, para bandas emergentes y bandas que no son de Santiago se hace casi utópico poder entrar a una radio, por ejemplo, como Los 40 o qué sé yo, Bio Bio. Se hace mucho más complejo el poder estar allí, si es que no estás apoyado, por ejemplo, por una gran disquera que te esté patrocinando. Pero ¿cómo ven eso ustedes desde allá, desde Ancud? Los medios de comunicación que hay en la localidad, yo supongo que lo consume harta gente de allá. Entonces, ¿cómo es la llegada de las bandas locales con los medios de comunicación, en este caso, que están allá? Bueno, aquí funciona harto la solidaridad, ¿no? Cómo nos conectamos con nuestras
compañeros, compañeras que trabajan también en medios de comunicación, nosotros yo creo que tiene que harto que ver con, hay que moverse harto aquí en la escena local. Igual es una ciudad, por ejemplo, Nancú, una ciudad pequeña, 35.000, 40.000 habitantes, entonces hay medios que son como un diario, periódico La Estrella, por ejemplo, que es un periódico que depende de una línea nacional y que es uno de los más consumidos, por ejemplo, aquí en Ancud. También existen hartos medios independientes, como periódicos online, hay harta radio también, aquí se escucha harto la radio. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí hay que saber moverse bien para poder llegar bien a la escena local, ¿entiendes? Hay que tener harto contacto y en sentido la música nos abre en ese aspecto hartas oportunidades. Ahora, para llegar a medios más nacionales, más masivos, yo ahí poco más complicado, ¿me entiendes? Pero a nivel local, nosotros yo creo que si uno tiene una buena estrategia y conoce o se conecta con las personas más indicadas, yo creo que puede llegar a tener un impacto más mediático en lo local, ¿entiendes? Además creo yo que justamente lo que conversamos ayer, hay un paradigma que dista un poco la industria, que justamente tiene que ver con si sonaste en los 40 principales o si sonaste en la radio Bio Bio o en otros medios así de difusión nacional, es probable que aquí en tu tierra te pesquen. Muchas veces se da también que los medios de comunicación no pescan porque no fuiste a Santiago, pero la música está sonando aquí, y creo yo que a esta altura se está produciendo un poco ese quiebre, ya de partida con esta entrevista que tú nos estás haciendo aquí para la radio de la Universidad Austral, súper importante en el sur de Chile. Creo que rompemos con estas actividades tan sencillas como conversar y tener difusión en un medio grande, por decirlo de una forma, en el sur de Chile. Estamos quebrando un poco con eso y con este hecho de que si no estás en Santiago no existes, sino que poder saltarnos todo eso y poder, como te decía ayer yo, plantear una industria diferente o una economía artística diferente en donde todos tengamos cabida, o sea, apuntar a la diversidad y ya no juzgar un proyecto musical incluso sin escucharlo, porque eso sucede ahora. Si no vendiste, no importa lo que toques, no importa lo que hayas creado, ¿cachai? Así funciona la industria. Espero yo que hasta antes de la pandemia, yo espero que los músicos atinemos en este tiempo y podamos plantear una industria desde la diversidad y cómo se dan las cosas también en el sur. O sea, nosotros el año pasado hicimos un homenaje a Víctor Jara y muchas bandas de acá nos aprendimos una canción en el estilo de Víctor Jara. Y en el show tuvimos a Caimán y los Más Legales, tuvimos a Dúo Tantao, que está haciendo una música enraizada en Chiloé, tuvimos a Negra Ilusión, que es un punk rock, tuvimos a un montón de bandas, y finalmente hubo un concierto súper diverso, en donde nos unía la imagen de Víctor Jara, y uno se pregunta por qué no puede ser que, por ejemplo, para las fiestas de verano de la municipalidad, en donde se gastan muchísimos millones de pesos, pueda haber un concierto diverso, donde haya rock, cumbia, ¿me entiendes? Y no importe si tú vendes o no vendes, sino que lo que importa es que estés trabajando, ¿me entiendes? Entonces, creo yo que estamos frente a una oportunidad de poder democratizar no me gusta llamarla industria, pero las economías musicales, locales, y parte, por supuesto, con el lado afectivo de que es que la gente conozca y quiera la música. Si la gente puede acceder, como te digo, por todos los medios posibles a la música que están haciendo sus mismos vecinos al final, estoy seguro que la gente se enamora, porque suceden cosas cuando escucha uno la música de su tierra. Claro. A lo que mencionabas respecto al tema del municipio cuando realizan shows, y en general ahí hay presupuesto y pueden desembolsar me refiero el trabajo que vale quizás el show de una banda en vivo. Eso es un punto muy importante. Me refiero que
una banda en vivo, cuando está produciendo, cuando está haciendo música, es un trabajo de ensayo, de cuerdas para la guitarra, para el bajo, o sea, hay muchos gastos que no son considerados a la hora de ponerle plata quizás, por decirlo así, a una banda local. Acá en Valdivia yo te doy el ejemplo y ha sido una polémica constante con el tema del municipio, con los shows que se hacían, los shows masivos que se hacían antes de la pandemia, como el show de la Reina de los Ríos, por ejemplo, o shows grandes que se hacían en la costanera por aniversarios de la región o de la misma ciudad, que era que no se potenciaba a las bandas locales, o sea, preferías traer un catálogo de bandas desde afuera. Hubo una gran polémica por la gira de la región cuando trajeron a Noche de Brujas, creo, y se invirtió más de 150 millones en eso, entonces dejaste de lado a muchos artistas acá de Valdivia, artistas de calidad, con trayectoria, y aún así quienes no tienen trayectoria y quienes están empezando y necesitan un empujón. Entonces yo quería saber cómo es la dinámica que se da allá, si es parecida con este tema de las instituciones de gobierno, ¿no? Si nos pueden contar un poco sobre eso. Sí, a esta altura, con la pandemia encima y toda la crisis social que hay en Chile, la discriminación que hay con la música local es violenta. Yo me atrevo a decirlo así porque lo he visto, lo he vivido y me ha tocado transitar por el sur de Chile y, como te digo, la discriminación es violenta. Y los números son súper claros en ese sentido. O sea, yo he hecho la averiguación vía ley de transparencia para saber cuánto se le ha pagado a bandas grandes, reconocidas a nivel latinoamericano, y los municipios se gastan 50 millones de pesos, sin dudar, 50 millones de pesos por la presentación de una sola banda, ¿me entiendes? Y por una presentación de 60 minutos pagan 50 millones de pesos, más los traslados, más la estadía, más la comida que ellos piden, ¿me entiendes? Está bien, cada banda sabe cuánto vale su trabajo. El tema es, como te digo, esta discriminación violenta, que cuando los músicos locales piden plata para hacer un festival que cuesta por una tarde y donde van a ver, no sé, 10 bandas en vivo y cuesta 4 millones de pesos, los municipios ponen trabas, te tratan mal, no te responden. O sea, aparte del tema de las lucas, hay un tema de, como te digo, yo lo llamo abiertamente un ninguneo al trabajo. Sí. Y es un ninguneo que ya raya un poco o sea, es violento porque la gente ni siquiera es capaz, quienes deciden para dónde van las lucas, ni siquiera es capaz de escuchar una canción, de sentarse a ver cómo están trabajando los cabros que están trabajando en la música, etcétera, y se produce, como te digo, esa pared violenta que hay entre la música local y priman criterios que no tienen nada que ver con la calidad de la música que se está haciendo, ¿me entiendes? Entonces, ya a esta altura, el manejo en general cultural que se da en los municipios, sobre todo más pequeños del sur de Chile, es violento. Hay una discriminación violenta con respecto al trabajo que están haciendo las bandas. Y como te digo, hay mucho dinero para... Yo he tenido la oportunidad de conversar con funcionarios municipales y reconocen que es porque estos shows grandes con Noche de Brujas, por ejemplo, recorriendo la región de los ríos, les traen dividendos políticos. Y finalmente terminamos en que las platas para la gestión de la cultura y el desarrollo de la cultura y de los trabajadores de la cultura local terminan siendo una billetera que te ayuda a tener más votos, y terminamos tomando el arte y el trabajo cultural como una herramienta finalmente de chantaje político, por decirlo de una forma, ¿me entiendes? Y temáticas como la raíz, el territorio, el desarrollo del mismo folclore local y todo pasan a segundo plano. Y eso creo yo que no puede ser ya a esta altura, o debiera empezar a dejar de ser. Sí, así es. Y esta creación de audiencias, porque al final uno con la música también es educación, po. Uno educa para escuchar. Si te repiten una canción todo el rato en la radio, entras a un negocio y escuchas la misma, te la vas a aprender igual, ¿entiendes? Entonces aquí sucede que existen estos shows y se crea esta audiencia de que esperan todo como festival de viña, y en todos lados tiene que haber un festival de viña. Ojalá tener el humorista que sale en la tele, ojalá tener a la banda famosa, ¿cachai? Entonces se crea esta audiencia, entonces el espectador va esperando esto.
Yo he escuchado caleta de gente que dice, que nos trajeron una banda buena, que charcha al municipio porque nos trae la banda buena que ellos quieren escuchar, la banda de cumbia o la banda más famosa o el cantante más famoso. ¿Me entiendes? Entonces, también es un esfuerzo y una pega que tenemos que hacer nosotros como trabajadores de la música aquí en nuestro territorio, y también es un llamado a la conciencia también a las personas, al público en general, porque si tú consumes este tipo de música, este tipo de festivales, este formato festivalero, ¿cachai? Siempre vas a esperar eso, y tu hijo, tu hermano, tu vecino quiere ir a ver a esta banda nacional, pero no tiene idea que existe trabajo local, no tiene idea, mucha gente no tiene idea de las bandas que se escuchan acá. Esperan, ojalá traer al reggaetonero que está haciendo giras, ¿cachai? Ojalá tenerlo aquí. Claro, me imagino. Y aquí en Ancud, en Chiloé en general, existe mucha música y mucho folclore, conjuntos folclóricos por todos lados. Yo he participado en fiestas costumbristas donde los conjuntos folclóricos de 20 personas se tienen que mover de un montón de lados y no reciben ni un peso, ¿me entiendes? Y cuando uno llegaba a tocar y cobraba, era como se sorprendían, porque uno cobrando así barato, como para apañar aquí a la gente de campo, pero la tienen que financiar ellos mismos también, ¿cachai? Gente que vende sus empanadas, tiene que financiar además los grupos porque las plata de los municipios son tan poquitos, tienen que repartirlo entre 20 conjuntos folclóricos, ¿entiendes? Entonces tampoco nos apoya en nada, no ayuda en nada eso a que se difunda nuestra música. Así que es un escenario bien complejo el que estamos viviendo. Y aparte que yo pienso que las autoridades, muchas, ven como casi un adversario al cantautor, al artista local, porque muchos de nosotros tocamos temáticas también sensibles de nuestro territorio, que no quieren hacerse cargo tampoco. Entonces, si tú cantas algo, que estás haciendo una crítica social a algo, ya te niegan. Acá estuvo tomada la Casa de la Cultura, por ejemplo, varios meses, y estoy seguro que todas las personas que participaran ahí no tienen por dónde entrar en la MUNI, po. Como los pesquen ahí, po, porque ya están fichados, ¿me entiendes? Entonces sucede todo este muñequeo político, si te conviene te apoyo, si no no lo hago. Entonces es bien penca la situación aquí, y yo creo que a nivel En todas partes todas igual. comunas Por lo pasa. menos en el sur de Chile lo que yo he podido ver es igual. O sea, te contratan si el alcalde es de un lado político, y si no, no. Como te decía, finalmente el desarrollo del arte y la cultura a nivel local pasa por un filtro político que estamos viendo, hoy en día en Chile estamos viendo que ese filtro político ya quebró, se fue a las pailas, la corrupción se lo comió, o sea, es el lado más oscuro quizás de la sociedad, y el trabajo artístico está sometido a ese tipo de almas y de cerebros que están conduciendo hoy en día la crisis del país. O sea, son las mismas personas, y como decíamos, finalmente termina siendo un muñequeo político el que decide para ellos, por supuesto, porque igual, si hay una cosa buena de todo esto, es que la autogestión es súper fuerte en el sur de Chile, y hoy en día hay por ejemplo, aquí en Ancud, yo pienso que si tú lo multiplicas hacia el resto del país, exactamente lo mismo. Hay un movimiento autogestionado de arte y cultura local que ya ni siquiera entra en la municipalidad. Tenemos nuestros propios espacios, tenemos nuestros propios lugares, nuestros propios estudios de grabación, o sea, se arma finalmente igual la maquinaria para decir lo que queremos decir, para hacer lo que queremos hacer, y termina finalmente, quienes terminan relegados son las mismas oficinas de cultura, porque en realidad ya no se puede conversar mucho con esas gestiones, pues. Entonces, si hay una cosa buena dentro de todo esto, que no debiera ser, por supuesto, pero si hay una cosa buena, es que la autogestión, la creatividad florece igual y el trabajo se da igual. Claro, me imagino. La autogestión, de todas formas, yo creo que siempre ha estado presente, ¿cierto? Si bien los gobiernos aportan con concursos, con dinero, la autogestión siempre ha existido por parte en el mundo de la arte, en realidad. Nunca un gobierno o el Estado ha influido fuertemente en la obra creativa del artista. Entonces, el artista siempre ha vivido en esta autogestión, en realidad. Ya como finalizando un poco, sí, con la entrevista, ya llevamos un poquito más de media hora, está buena la conversación.
Una pregunta así muy corta, ¿no? ¿Cómo ha entrado este fenómeno de la música urbana allá en la isla? ¿Ha entrado fuerte? ¿Está como sacando un poco este tema de la raíz folclórica? ¿O cuesta que entre todavía el trap? ¿No? ¿Cómo ven ustedes eso con esto? Además con el tema de las nuevas generaciones, que son los chiquillos que consumen más este tipo de música. Igual hay algo. O sea, la misma música de Caimán es música, claro, no es trap, pero igual tiene algunos reggaetones ahí que quiere publicar. Lo voy a Sí, usar. pues, diversificar igual los estilos musicales e ir viendo cómo salen. Aquí igual existe harta música urbana, harto hip hop existe aquí. Hay un chico que está igual, la otra vez yo conocí unos temas que está produciendo trap, Can Kud, o sea, es lo rico igual, que circulen todas las modas o las músicas y que pasen por el filtro. En este caso Chilote, tenemos un amigo que es hip hopero y él hace sus bases con instrumentos chilotes, o sea, los bueno. beats lo hace con bombo chilote, con cacharaina, con, no sé, con... Sí, igual así como demoras en llegar a pata o en auto a Chiloé, también demoran en llegar masivamente todas estas tendencias musicales. También Claro. pasa, y como este filtro también cultural, eso pasa igual, es importante, se nota harto, no es tan puro, no es tan así centralizado, no es tan santiaguino el sonido, Claro, sino que eso. pasa este filtro, por una forma de decir, sin discriminar a la gente de Santiago, sino que como que pasa por este filtro territorial y suena diferente igual. Está bueno eso, ¿eh? Vamos a estar atentos igual al tema. La música urbana es un fenómeno interesante y como ustedes dicen, no viene tan envasado quizás como desde Estados Unidos y llega y se posiciona en un territorio, sino que como ustedes dicen pasa por un filtro del tema territorial. Bueno, le contamos a las personas que nos escuchan por la 90.1 FM Radio H que estamos con Alonso Núñez, productor artístico del sello Chilota Records, y Hernán González, guitarra y voz de Caimán y Los Más Legales. Ya estamos finalizando con esta entrevista y esta es la pregunta de finalización, que es ¿qué es lo que se viene en este caso, en primera instancia para Chilota Records y también la pregunta para Hernán, a propósito de Caimán y Los Más Legales? ¿Qué es lo que se viene? Yo sé que el tema del coronavirus viene quizás como a cambiar un poco los planes que se podían tener a principios de años, pero siempre tiene que haber un reacomodo en tiempos de crisis. Entonces, es saber más que nada cómo pretenden finalizar quizás este primer semestre, cómo proyectan el segundo semestre de este año, tanto en Chilota Records como también en Caimán y Los Más Legales. ¿Parto yo y termino? Ya. Bueno, el Chilota Record en este momento está en un pequeño receso. Estamos reorganizando toda la parte técnica del estudio. El año pasado postulamos a un fondo de la música que salió afortunadamente y lo que nos permitió poder renovar y complementar mucho de los equipos y poder abrir también un poco el espectro con el que estamos trabajando, que era solamente música, y ahora estamos, producto de la pandemia también, yo me cambié del lugar, ya no estamos en el campo, sino que me vine acá a la casa de unos amigos que tiene varias casas aquí este lugar y estamos viviendo con una compañía de teatro. Entonces estamos aportando en la producción, hemos sacado ya un video que es un cuento teatralizado, en donde acomodamos un espacio aquí para poder hacer este cuento. Es una compañía de teatro súper que mezcla mucho la música también, que se llama La Familia Pez, para que la busquen por ahí. Estamos proyectando algunos trabajos con ellos, aprovechando que estamos viviendo juntos y que estamos aquí confinados, como se dice ahora. Y eso, que estén atentos a lo que se viene. También hay trabajo que se viene con más música de Caimán, ahí les va a contar. Y nada, como todos, tratando de acomodarnos y de no parar de trabajar y de crear. Aparte porque igual siento que este es un muy buen momento para la difusión del trabajo artístico. O sea, esta pandemia y estos encierros a nivel mundial sin el trabajo de los artistas locales y nacionales, imagínate, la gente estaría probablemente en otra etapa si nosotros no tuviéramos nuestro trabajo en línea o no lo hubiésemos compartido antes. Entonces,
estamos igual que todo el mundo, tratando de armarnos, rearmarnos y ver qué se puede hacer y utilizando toda la creatividad para seguir adelante, ¿no? Así es, pues, y con los más legales también, nosotros tuvimos la suerte y antes de la pandemia ya teníamos grabado todo, entonces los trabajos que quedan ahora son trabajos de masterización y mezcla, que eso se hace en tu casa con el productor, o sea, la persona encargada la va a hacer solo, entonces no es necesario que nos juntemos todos a tocar ni a grabar nada, así que por lo menos con Caimán y los más legales estamos en a puertas ya de lanzar los discos, tenemos que terminar el proceso de masterización y ya tenemos listos los dos este lanzamiento doble que queremos hacer de 2 EP, el primero que se llama Chonque y el otro Ármate. Ya estamos promocionando la canción Patria, que es este primer single que lanzamos, que yo te contaba adelante que era como esta especie de síntesis de este proceso que hemos llevado durante estos años. Así que por lo menos con nosotros, con Caimán y los más legales, van a tener noticias pronto sobre nuestra música. Vamos a hacer una venta online, venta en verde. ¿Cómo que le pusimos el concepto? Venta digital en verde. Venta digital en verde, ¿me entiendes? Para que la gente pueda recibir en sus correos el disco, para que lo descarguen en su computador. Así que tenemos harto trabajo todavía para hacer con Caimán y los más legales, y aprovechando la cuarentena también de hacer nuevas canciones, sabiendo de que pronto nos vamos a juntar con los amigos, amigas ahí a trabajar y seguir grabando. Esto no para, nosotros no vamos a parar de grabar, de transmitir nuestro mensaje, así que por lo menos de nosotros, de Caimán y los más legales, van a tener noticias pronto. Perfecto, redes sociales para que la gente los pueda buscar. Están en Facebook, en Instagram. Sí, Facebook, Caimán y los más legales. En Instagram también los más legales y Caimán Chonque. El canal de YouTube también de Caimán y los más legales. Y pronto ya vamos a trabajar la plataforma de Spotify para poder tener toda la música también en esas plataformas. Así es. Y Chilota Records en Instagram y en Facebook también. Chilota Records Rivera Sur aparece ahí. Y ahí está todo el trabajo que estamos haciendo con la Chilota Records. Ahí ahora se viene un periodo de difusión a través de las redes de los trabajos que hicimos durante el 2019. Grabamos casi 10 discos. Todavía no he sacado bien la cuenta, pero trabajamos todo el año con la Chilota Records, todo el 2019. Y en eso estamos difundiendo. Así que sigan por ahí. @Chilota Records en Perfecto. Instagram. Sí. Perfecto, Alonso Núñez, productor artístico de Chilota Records, Hernán González, guitarra y voz de Caimán y los más legales. Le agradecemos por haber estado junto a nosotros acá en la 90.1 FM Radio Watch. Enviarle un afectuoso cariño también a Débora Hase, que es mi compañera, mi colega, que estuve viendo, trabaja con ustedes y estuve leyendo la entrevista que les hizo. Un saludo también a Javier Aravena, que también hay un constante trabajo y comunicación entre Chilota Records también y con sello Mississippi, entonces hay una vinculación bien fuerte entre Valdivia y Ancud, así que vamos a estar en contacto y cualquier cosa, acá estamos como radio para estar difundiendo y estar atentos a lo que esté pasando por allá. Así que eso, le agradecemos, le recordamos a las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM que mañana desde las 8:30 de la mañana está República de los Ríos con toda la información de lo que está pasando a propósito del coronavirus acá en la región de Los Ríos y a nivel nacional. Nos vamos con Patria de Caimán y los más legales. Le mandamos un saludo, chiquillos, aguante la música del sur y eso, saludos también a Diego Castro, que se encuentra en los controles en la radio. Así que adelante, estudio, y nos vamos con Patria de Caimán y los más legales. Chao, nos vemos. Chao, Antonio, Adiós. gracias. Gracias. Cuando tenía 2 años, en un frío día de abril, en
la comuna de Kemchi me hice mi primera cicatriz. Después volvimos a Ancud, por el centro viví. Me escapé tantas veces a comprar dulces por ahí. Y en la costanera, recordando mi infancia, cuando no importaba si tenías o no plata, no tenía propiedades, no tenía un uniforme, solo el color de la tarde era mío. Y así crecieron mis manos con la tierra mojada, mi abuela trabajando, la estufa calentando. Vamos a buscar manzanas, subamos para el cerro, de aquí se ve tu casa. Oh, esta es mi casa. Esta es mi gente. Es mi paisaje. Me encontré a tanta gente que me importa de dónde vinieron. Si eres consciente, la cultura es más grande que unos límites imaginarios. Seamos internacionalistas, latinoamericanistas. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Es la hora 13:45. Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Radio Universidad Austral de Chile presenta
Aler Contacto Sur. El mejor contacto entre usted y millones de latinoamericanos. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Saludos amigos de América Latina, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 26 de mayo del 2020. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela descubren foco peligroso de contagio de COVID-19 en el tercer mercado popular más grande de América Latina, llamado Las Pulgas. En Ecuador, aeropuertos reinician operaciones a partir del 1 de junio. En Guatemala evalúan la posibilidad de imponer un bloqueo total a sus actividades durante 15 días si los casos de contagio por COVID-19 no disminuyen. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Venezuela. Allí las autoridades descubrieron un foco peligroso de contagio de COVID-19 en lo que han llamado el mercado Las Pulgas, un mercado, uno de su tipo, el más grande de América Latina. Lo han cerrado en las últimas horas y está ubicado en el occidente del país, en la ciudad de Maracaibo del estado Zulia. Este lugar se ha convertido en el epicentro de contagio de un nuevo caso de coronavirus en la capital. Las autoridades han alertado que tomarán medidas para controlar esta situación. Graciela Portillo conversó en las últimas horas con los comerciantes y vendedores populares de este mercado llamado Las Pulgas. Hemos notado un foco de alta peligrosidad en el llamado mercado de Las Pulgas, situado en Maracaibo. Conversaremos con María Cristina González, ella es coordinadora general del Consejo de Comerciantes, quien nos va a describir esta situación. Adelante. Bueno, en horas de la mañana, la gran mayoría de los comerciantes que trabajan en el casco central de Maracaibo, específicamente en el mercado de Las Pulgas, nos hemos apersonado a los alrededores del mercado. ¿Por qué? Porque desde anoche nosotros tuvimos la denuncia de que se estaban abriendo la Santa María y se estaban robando la mercancía, la pertenencia de los comerciantes que laboran en este mercado y sus alrededores. La situación. Nosotros les hacemos un llamado al presidente de la República, al gobernador del estado Zulia, al alcalde, que por favor nos dé un día para sacar nuestra pertenencia. Este es nuestro patrimonio. Nosotros estamos de acuerdo con las normas, con las medidas que se han tomado. ¿Por qué? Por estos casos que han aparecido en el casco central de la ciudad. Pero también no podemos permitir de que personas inescrupulosas entraron desde el día del domingo en la noche a irrumpir, romper los locales, la Santa María, llevarse la gran cantidad de mercancía que habían ahí. Por eso es que la gente llegó alarmada temprano al centro de la ciudad. Vamos a conversar con Edgar Naranjo, él es vendedor de maquillaje, que él lo hacía normalmente en el mercado de Las Pulgas. Cuéntenos cómo está la situación en este momento. Nos mandaron a hacer la cola y después nos cayeron con la bomba lacrimógena y hay unos comerciantes, compañeros de trabajo que los tienen detenidos. Y como estaban deteniendo, entonces no sé qué pasó, cuando vimos que nos cayeron la lacrimógena y nos terminaron con la moto, nos reprimieron y nos hicieron correr. Porque nosotros ahí tenemos, como digo, trabajando todos los días para comprar el kilo de arroz. A veces sí nos alcanza, porque eso está muy duro. Nos permitieron una bolsa de comida y a mí nunca me ha llegado. Muchos de ellos están preocupados por las mercancías que se mantienen retenidas en el mercado de Las Pulgas, ya que no le han dado la oportunidad de retirarlas. Recordemos que el mercado de Las Pulgas está custodiado por diferentes organismos de seguridad hasta esta hora de la mañana, tal como lo ordenó el gobernador Omar Prieto. Los comerciantes también manifestaban que están de acuerdo con las medidas, ya que entienden que hay un foco de contagio y
hacen el llamado que primero es la salud, pero ellos lo único que están solicitando y pidiendo es el retiro de la mercancía y que no haya violencia. Así que le estaremos haciendo seguimiento a este tema. Desde Maracaibo, Graciela de Los Ángeles Portillo. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Y de Venezuela nos vamos a Ecuador. Allí las autoridades anunciaron que los aeropuertos reiniciarán operaciones a partir del 1 de junio. Indicaron las autoridades que también, utilizando los protocolos de bioseguridad, se comenzarán a reactivar las actividades económicas. Rolando Góyez García de la Red Corape nos informa. Saludos a América Latina y el Caribe. Este es nuestro aporte desde Ecuador. Por medio de una rueda de prensa virtual, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, contestó algunas inquietudes de los periodistas de varios medios de comunicación. Al ser consultada sobre el decreto que emitió el presidente Lenín Moreno la semana pasada sobre la reorganización de las secretarías de Estado, precisó que esto se dio ya que dentro de la estructura de gobierno constaba la Secretaría Anticorrupción, la misma que ya fue eliminada. Que el decreto se haya dictado en esos días y que el decreto lo que contenga es la organización de la presidencia, omitiendo ya la Secretaría Anticorrupción. En la práctica no cambia en nada las funciones que ya tenían cada uno de los secretarios. No es que hay un secretario o una secretaría que tiene una función de más o de menos. Mencionó que se definió que la fecha para la reactivación de los aeropuertos será este 1 de junio. Todos los aeropuertos